Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Pedro el Castor González sobre su nuevo podcast. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos. Estamos live, Andrés. Estamos live. Bajo control. Más o menos. Bajo control. Eso es así, que es la que hay. Todo bien. Saludos a la gente que nos sintoniza a través de Facebook Live. Si ven a Andrés ahí medio pendiente al teléfono, es que está en todas, bregando con las tomas de la cámara, etcétera. Bueno, como adelantamos ahora mismo en el intro, en el programa de hoy, vamos a estar hablando con Pedro el Castor González. Le va a cambiar el nombre artístico también. Un personaje el Castor de los principales de la huelga del 2010 y sobre todo de Radio Huelga, que definitivamente es inspiración de para este podcast. Sí, señora. Y para muchos más, sin duda. Y recuerda que en el episodio 2 estuvo con nosotros Ricardo Olivero, cuyo nombre yo me imagino que saldrá de vez en cuando en este episodio. Salir, probablemente. Pero antes de comenzar a hablar con el Castor sobre su nuevo proyecto, su nuevo podcast, tenemos algunos mensajes que dar y agradecimientos. Empezamos por agradecerle a nuestro más reciente patrocinador, Amílcar Soto. Ese nos dio un cariñito especial. Diablo, antes de hacer esto, estoy bien molesto porque ahora el internet está súper bien. Y se supone que esté súper bien. Pero no sé si me conecté a la red que era. Y eso sería sendo papelón por irnos live. Así que si usted ve algún problema en cuanto a la transmisión de este live, nos le escribe. Pero en cuyo caso sería culpa mía. Y lo hacemos de nuevo y nos vamos en vivo de nuevo porque no importa. Eso se soluciona fácilmente. Okay, pero se supone que no haya ningún problema. Pues, ¿qué hacemos? Esperamos hasta que alguien nos diga. Hasta que alguien nos diga. Si nos dicen, diablo, se ve bien porquería, se está transmitiendo bien mal, me avisan que yo lo tiro de nuevo. Pero ese no debe ser el caso. Ok, pues voy a estar pendiente. Y si se escucha bien, la palabra mágica va a ser #revolución estadista. ¿Ok? Si está todo bajo control, si nos estamos viendo bien bonitos, usted pone #revolución estadista. Mira, pero ¿qué pasa con chequea. ¿Qué pasó con Amílcar Soto? Amílcar. No es solamente nuestro más reciente patrocinador, Amílcar. Amílcar nos trae... ¡Pum! Espérate, vamos a meter esto aquí. Si nos están viendo en YouTube, están viendo una caja. ¿Ok? Y esa caja tiene un montón de productos brutales que nos mandó Amílcar. Como por ejemplo... Porque él trabaja en productos La Finca, cuya marca principal es Maga. Y no es Make America Great Again. Es de la flor Maga. Es de la flor Maga. Y nos trajo un par de productos que ya Andrés pidió shotgun con las almojábanas. Trampa. ¿Qué me vas a dejar a mí, Andrés? Bueno, tendremos que dividirlo. Pero ya vine... Es que Aura me dijo, no, tienes que elegir las 2 o 3 para Sofi. Okay. Así que ya estás pillada. Pero hay avena, hay maicena, hay azúcar. Orgánicas, azúcar. Mira, ¿qué es esto? Oatmeal con turmeric, coconut y almendra. Y hay productos, hay productos que ya yo compro, que yo sé que son buenos, que son a fuego. Así que cuando los probemos, vamos a ver los reviews. Sí, señor. A ver cómo está. Pero así gracias a Amílcar. Gracias a Amílcar. Eres un duro. Ahora nos pueden seguir, nos pueden enviar cosas, pero no crean que les vamos a pautar. Esto es por, tú sabes, por buena fe, porque bregó a fuego el hombre. Así que... Pero si lo quieren tratar, a lo mejor no hay problema. Háganlo. Eso es payola. No sé. Ya lo tengo un calor. Sí, y nuestro invitado también. Mira, estamos los 3 sudando la gota gorra. Y otra cosa que está sucediendo ahora mismo es que Puerto Rico en este preciso momento está jugando en el Mundial de Básquet en China contra España. Y tengo entendido que estamos batallando, que íbamos perdiendo por 1, algo así, o que estamos jugando brutal. Así que... Se acabó la mitad perdiendo Puerto Rico por 1. Eso está bueno. No sé qué ha pasado en el tercer quarter ni cómo va la cosa, pero si alguien sabe también y lo está viendo, pueden comentarlo en el video. Nítido. Ok. Entonces, antes de pasar a la entrevista, queríamos hablar de algunas, por lo menos 2 temas de cosas importantes, de noticias que hayan sucedido en estos días. ¿Quieres comenzar tú con...? Bueno, esto lo dejamos para el bono. Y lo hablamos con... Sí, yo creo que el Castor puede hablar un poco de la revolución estadista y cómo, y que, ¿verdad?, qué ha pasado. Pero yo sí quiero mencionar que la semana pasada ocurrieron cosas que son importantes para este podcast. Y, por ejemplo,
aquí hemos discutido que hay un caso, no vamos a hacer la historia larga, lo hemos hecho anteriormente, pero hay un caso en el que se impugnó la manera en que se eligió a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Está Lautier involucrada, ¿verdad? Están bonistas, está medio mundo, está la Junta de Control Fiscal en ese pleito. El tribunal Boston, al final, el tribunal de apelaciones para el primer circuito, que es el que atiende los asuntos de Puerto Rico, aunque sea medio ilógico, pero eso lo dejamos para otro día, porque es un tribunal que está tan lejos y no los del circuito de Florida y demás. Eso tiene una explicación histórica, económica. Pero ese tribunal concluyó que sí, que la manera en que se eligió a los miembros de la Junta de Control Fiscal era inconstitucional porque no se cumplió con lo que hemos explicado aquí, la cláusula de nombramiento que exige que ese tipo de funcionario federal, y eso es una de las preguntas, si son federales o son puertorriqueños, tiene que ser siempre nominado por el presidente y confirmado por el Senado, ¿verdad? Y Promesa dicta otra forma. Entonces, Lautier y otra gente brincaron y dijeron, no, ninguno de ellos fue elegido válidamente, por tanto, todo eso es inconstitucional y todo lo que hayan hecho es inconstitucional. Pues, cuento largo corto, Boston dijo, tiene razón, tienen que cumplir con la cláusula de nombramiento, se eligieron de forma inconstitucional, pero ellos son oficiales de facto, otra doctrina. Así que vamos a validar más o menos lo que ellos hicieron hasta ahora, porque si no, imagínense, qué descalabro, va a empezar desde cero. Eso es la que hay. Entonces, ellos van al Tribunal Supremo, todo el mundo va al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Junta, por un lado, porque dice, coño, tú eres loco, tú no tienes que cumplir con esa cláusula de nombramiento porque Puerto Rico es un territorio, son una colonia y bajo los poderes plenarios del Congreso aquí se elige y se impone a quien sea como a nosotros nos dé la gana, que es básicamente la norma. Y por tanto, revoca toda esta vaina. Lautier, por otro lado, dice, oye, qué bueno que los declaraste inconstitucional, la manera en que fueron elegidos, pero ¿cómo me vas a validar todo lo que han hecho hasta ahora? ¿Qué clase de papelón? ¿Cómo es posible que funcionarios elegidos o impuestos de manera inconstitucional hayan realizado actos que tú vas a validar? Y la Junta, entonces todo el mundo va por ahí. Y sucedió algo bien, ¿verdad?, raro, que fue que se expidió el recurso, como sucedió con Sánchez Valle, el caso de la quiebra, de manera que este año o el próximo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se va a expresar sobre un caso bien importante sobre Puerto Rico. Hay una argumentación oral el 15 de octubre y discutiremos luego ese caso. Pero ¿qué pasó? Que entonces llegó el momento de presentar los alegatos, ¿verdad? Que es de verdad lo que importa, los escritos, los argumentos formales de cada parte, más allá de la argumentación y lo que hayamos visto hasta ahora. Y los populares presentaron escritos como amigos de la corte, porque ahora brinca todo el mundo y los expertos, los académicos, medio mundo presenta escritos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para ilustrar al foro. Eso es normal en cada caso. Pues le cayeron encima a los populares, particularmente a Lautier y otros grupos, el PIB, porque ellos eligieron hablar de un punto, ¿verdad?, que no era, digamos, el medular para el caso, pero su escrito se limitaba a lo siguiente. Y me refiero a los legisladores populares, algunos alcaldes. Y su escrito lo que decía era, mira, la Junta está diciendo, a manera para echar miedo, que si tú dices que ellos tienen que cumplir con esa cláusula de nombramiento y ser elegidos de esa forma, nominados y confirmados por el Senado, ellos dicen, diablo, si tú me haces eso a mí, entonces todos los funcionarios de Puerto Rico, entiéndase, el gobernador, los funcionarios ejecutivos, todos, tienen que pasar por lo mismo, porque después de todo, y como dijo Sánchez Valle, el poder último, la soberanía última de Puerto Rico es del Congreso. Es decir, los miembros, dicen ellos, los miembros de la Junta de Control Fiscal y el gobernador de Puerto Rico y todos los demás son iguales, así que nos vamos todos en el mismo bote. Eso que es fácilmente distinguible, pero no es del todo descabellado, ¿verdad? Le molestó a los populetes, por supuesto. Y ellos brincan y dicen, no, hace un escrito para decir por qué ellos, los miembros de la Junta, serían principales oficiales federales y por tanto tendrían que cumplir con ese requisito. Y ellos obviamente no, diciendo, bueno, Puerto Rico son funcionarios electos, chichichia. Y es verdad que busca un poquito de la oda a Lela, es decir, trata de dar un poquito de validez a la autonomía, a la porquería de Lela, aunque no es del todo de eso. Pero hay una línea, una oración en la página 7 de algo que ellos no tenían que decir, de los que ellos no tenían que expresarse porque ellos no escribieron para eso. Y ellos dicen, a manera de ejemplo y como para validar la capacidad del tribunal de adoptar remedios flexibles en el caso, dicen, como en este caso, el primer circuito razonablemente concluyó que esos funcionarios eran oficiales de facto, ¿verdad? Y validó lo que hicieron hasta ahora.
pues dice, como eso se resolvió o algo así, pues ahora vamos a discutir el argumento importante, el argumento que yo acabo de mencionar. Pero en otras palabras, no querían mencionarse de eso, pero pusieron, ni hablar de eso, pero pusieron una oración donde dicen básicamente que el tribunal actuó bien al validar todo lo que ha hecho la Junta por 2 años. O sea, usted puede entender por qué la UTIER y otros grupos dicen, ¡hey! Le caen encima porque a nosotros constitucionalistas y la vaina y los abogados de medio mundo nos puede interesar un montón de cosas en el caso, pero lo más importante para las partes es que se invalide todo lo que ha sucedido, que no es esos acuerdos que nos clavan, ese tipo de cosas. O sea, que estos populares se metieron en un problema hablando de algo que no querían tocar y adelantaron, ¿verdad? Y se posicionaron del lado de la Junta. Y aparte, eso fue lo que cogió candela la semana pasada. Pero yo quería decir que, aparte de eso, nadie ha hablado de otro escrito de 2 populares, Alejandro García Padilla y Sila María Calderón, que presentaron también escrito y nadie lo ha mencionado. Lo presentaron 1 o 2 días después. Ese escrito, hecho por el abogado, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, ese es el más bochornoso de todo. Porque esta gente, después de Sánchez Valle y en el 2019, escribieron lo que uno esperaría de un populete. Escribieron, ¿verdad? Hicieron el escrito de que, porque la doctrina de casos insulares, eso no aplica. Y con el ELA adquirimos unos poderes y el pacto. Y volvieron a repetir la misma estupidez, como si no hubieran aprendido nada después de todos estos años. Y, ¿verdad? Yo quería utilizar este foro para decir que están locos. Están locos. Trataron de... Y tú dices, ¿por qué aquellos populares no trataron de revivir? Bueno, porque levantar ese argumento en esta etapa es risible, ¿sabes? De verdad da pena. Pues el Sila y Agapito lo presentaron con José Alfredo Hernández Mayoral como abogado y lo dicen con una cara de lechuga. Así que nada, yo no quería dejarles pasar eso a nuestros colegas populares siempre confundidos. Que no nos sorprende tampoco. Para nada. No nos sorprende tampoco, pero estaremos pendientes del caso. Nos gustaría, hemos hablado de hacer un programa más completo y explicar todo lo que está pasando antes de la vista en octubre. Así que vamos a ver si logramos hacer ese programa. Nos dice la gente, Andrés, que se ve bien por ahora. Perfecto. Y se va a seguir viendo bien. Es que acaba de empezar el último quarter del juego. Y que estábamos hace algunos minutos, España estaba arriba por 12 puntos. Bueno, nada, pues nos siguen informando, por favor, y gracias. Y ya saben, si se está viendo bien, obedezcan #revolución estadista. Se están rehusando, no quieren. Sí, mano, el pueblo se rehúsa. Eso está bien. Bueno, ¿vamos a lo que vinimos o hay algo más? No, vamos a lo que vinimos. Métele. Bueno, le damos la bienvenida ahora oficialmente. No vamos a seguir haciendo esperar a nuestro invitado, el Castor. El Castor es un personaje, como les dije hace un rato, yo creo que de los más importantes, al menos para mí, de la huelga, de Radio Huelga, que fue producto de la huelga y de todo el movimiento estudiantil que estuvo sucediendo en el 2010 y más o menos por esos años. Muchos de los que nos están escuchando ahora o nos escucharán después cuando subamos esto a podcast recordarán al Castor y recordarán a Radio Huelga. Yo creo que es justo decir que Radio Huelga es precursor, ¿no? En esto de los podcasts en Puerto Rico. Sí, no sé si hablamos ya mismo si era un podcast, no lo creo del todo, pero es uno de ellos, sí. Sí, era una estación de radio. Sí, era más, yo creo que era radio, sí, pero ahora eso es parte de las preguntas. Eso es parte de las preguntas, pero traemos aquí está con nosotros el Castor, porque vamos a hablar de Radio Huelga, pero queremos hablar de su más reciente proyecto, Castorillo. Que esto sí es un podcast que sale hoy el primer episodio. Se supone, pero no. Ok, pues esta semana. Ya nos vas a contar. Pero antes de entrar a hablar del nuevo podcast, bienvenido. Yo no sé, a mí me sale más natural decirte Castor, pero ¿cómo te dice la gente? Pedro. Castor. Me dicen Pedro, Pedrito, a veces me dicen Pablo. Pablo. Sí. Me dicen Jaimito. Bueno, pues Pedro, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a Radio Independencia. La gente que, no sé, que no estaba en la Yupi para el 2010 o no conocen de Radio Huelga o quizás no te conocen, explícanos de dónde tú eres, qué estudiaste. Ok. Pues hola, gracias por invitarme. De verdad, yo como que esperaba así escondido que me invitaran aquí. Qué bueno. Lo escucho y, ¿verdad? De los podcasts así que... De los primeros que escuché de aquí. Y como que es contra, qué chévere. Y la labor que hacen, la dedicación y eso, como que
es admirable y como que... Eso vale mucho para nosotros, así que gracias, de verdad. Y esa consistencia pues está bueno. Gracias. Pues yo soy Pedro Lugo, vengo de Sabana Grande, vine a estudiar acá a San Juan, bueno, nací en Estados Unidos, mudamos a Puerto Rico. ¿Pero cuándo te mudaste a Puerto Rico? Como a los 4 años. ¿Lugo o González? Lugo, sí, eso de González. María, pero ¿y dónde sale? Oye, pues pichen al González. Es el calce, ¿verdad? El apellido original del personaje. Y yo no sé dónde salió eso. Está bien. Bueno. Está bien. Hay Se vale. Mala mía. Diablo, Pablo, González, Lugo, Sí, Pedro. Es que siempre que me inventaba como un nombre falso para firmar y cosas así, el apellido era González. Qué cabrón, yo soy Andrés González. Caímos, ajá. Y estabas callado. Sí, sí. No, pero yo le pregunto cuando entra Pedro González, ¿verdad? Sí, me dijo. El cabrón. Ajá. Entonces llegaste a Puerto Rico como a los 4 años. Exacto, que vine con mi mamá y mi hermana, después mi papá regresó y nos mudamos a Sabana Grande. Entonces... Porque tu familia, la familia de tus papás... Sí, son de ahí de Sabana Grande. Entonces vine a la UPI a estudiar en el 2002. Empecé por música. Cogí una clase y no me gustó, me fui para historia, ahí tampoco, y llegué a Bellas Artes y ahí fue como que siempre me mantuve en las humanidades. Y ahí en fotografía fue que todavía se supone que estoy ahí metido. Metiéndole a la fotografía. Pero no agrego mucho fotografía. ¿Y música por qué? Porque quería ser maestro de música. Quería ser maestro de música. Mi familia es bastante musical. ¿Y tú tocas algún instrumento? Toco guitarra, pandereta. Por lo menos la música del podcast que es en guitarra la hice yo ahí nítido. como que... coño, nítido. Tirado en la cama ahí. Nítido. Eso, no tengo algunas mínimas. Y entonces después historia diste nieta, ¿no? Sí, exacto, era muy intenso, como que me gustaba porque yo estaba en la FEPI para ese, qué sé yo, que eso fue para el 97, 98. Y yo la estaba Federación en Estudiantil por la Exacto, Independencia. Aquí hablé siempre un programa de la FUP y hablamos de sí, eso. Sí, exacto, que vino Riviera Santana. Y pues ahí como que nos daban círculos de estudio, qué sé yo con 15, 16 años leyendo Patria Radical y la lucha por la independencia cuando la gente estaba corriendo skate. ¿De dónde sale eso? Pues mi papá y mi mamá son independentistas, son como que los únicos en la familia. Y como que siempre nos daban la libertad de pensar por nosotros. Y me acuerdo que para el 97, que fue la marcha, o el 98, cuando Clinton iba a indultar a los prisioneros políticos, pues ahí como que ya yo tenía un pana que conocí por mi hermana, Luis Omar García, del área del oeste, Sombra, que es como un personaje, un baluarte político allá. Pues como que dijo, vamos para la marcha esa, y ahí conocimos a la gente del PIB en Sabana Grande, y como que fuimos a la que estaba Luis Martínez, que en paz descanse, falleció recientemente. Es un amigo de la familia, de la familia mía, siempre estaba en casa. Y él nos invitó para la marcha y fuimos, y ahí fue como la primera exposición política. Conocimos a los de la FUPI y como que nos reclutaron. Y ahí vienen los círculos de estudio, como que yo estaba en más jangueo, corría patineta y todas esas cosas. Y cuando me metí en ese mundo así de la protesta, pues, como dije, coño, esto está a fuego. Y como que ahí empezó esa educación política y dije, pues voy para la UPI porque tengo que... Pues ahí es que hay que rebuliar como que... Sí. Y entre eso y llegué a la música. Después me metí en la FUPI, como que esa transición fue automática y ahí tuve una formación política más agresiva, más diversa. Y nada, eso, no sé, como un viaje, no sé dónde llegué. No, sí, está súper bien. ¿Y tú estuviste estudiando entonces en la UPI de qué año a qué año? Del 2002 hasta el 2011. Después cogí un break de 5 años porque ya como que la academia no sirve, voy a trabajar y qué sé yo. Y después me di cuenta que... de trabajar sirve menos. Después de estar como casi 10 años ahí haciendo un bachillerato. Como que mira, y pues volví hace 3 años y estoy estudiando un semestre sí, un semestre no. Y ahora lo aprecio mucho más porque, qué sé yo, tengo una madurez. ¿Sabes que eso pasa? Y a veces yo lo pienso, yo digo, diantre, a mí me gustaría coger un montón de clases que cogí en bachillerato, que a lo mejor yo iba y ahora pienso, qué importante. Chacho, mija, en vez de estar en el 8 allí, en el Boricua, ¿eh? Sí, yo era bastante responsable, pero aún así a veces, qué sé yo, pienso que se pueda, me gustaría volver a repetir un montón de clases. Y es porque un viaje, porque, ¿ves? Uno siempre le pichea la matemática y esa cosita. Voy a coger matemática hace como 2 semestres. Y soy yo, tengo 34 años. Cuenta gente que 801, Pavo, 16 o 17. Y me dicen que 02 y es como que diablo. Y me dicen que cambiaron la matemática. Ahora que yo tengo una nena, me dice,
bueno, deja que vayas a estudiar con ella, que los grados primarios, que ahora ya no te ponen la casita para dividir, que te la cambiaron. Pero está trivioso, me gustó porque las matemáticas como que bregan en mí. Y saqué ahí como que fajado. A mí me encantaba, yo no sé. Bueno, ok, pues vamos a hablar un poquito de Radio Huelga y vamos ya al mambo. Ok, aquí tuvimos en el episodio 2 a Ricardo Olivero, director de New York Basket. Por ahí atrás, si lo están viendo en YouTube, está el cartel. Y yo he mencionado a Radio Huelga aquí varias veces porque en aquel entonces, al igual que Rojo Gallito, al cual también le vamos a dedicar un episodio creado por mi bella y talentosa esposa, fueron dos de los medios que en aquel entonces me inspiraron mucho y que dijeron, coño, si en aquel entonces se podía hacer aquello, pues ahora es mucho más fácil hacer unas cosas como un podcast, ¿verdad? Brother, pues vamos a hablar de eso. ¿Qué era Radio Huelga y cómo tú entras en eso y sale el castor? Ok, pues empieza con una convocatoria de Ricardo Olivero, que creo que fue el 31 de marzo, por Facebook. Él escribió, como que vamos a montar una estación. Y ya yo conocía a Ricardo de mis épocas de prepa en la FUP, y él estaba como en esto de los consejos. Y él como que había salido y había vuelto otra vez a estudiar Derecho. Y como nos encontramos en la asamblea donde se declaró el paro, y como que hablamos y ahí como que reconectamos. Me hice la idea esa, tirar estatus, y yo como que siempre trabajaba cosas así artísticas en la FUPI, como que hacía teatro guerrilla, como que, qué sé yo, como que hacíamos cosas para, como que no me gustaba escribir un boletín, prefería como que hacer una actividad artística o algo para llegarle a otra gente, como que a la gente que yo entiendo que le podía pegar. Y tenía esta cuestión creativa me gustaban los programas de qué sé yo, como Colbert, de análisis de noticias con comedia, y eso era lo que me inspiraba. Entonces, yo digo como que, pues, me voy a tirar, que se joda, como que no, que voy a perder. Y hubo una reunión, ahí llegó otra gente, y se salió lo de Radio Huelga, la programación, llegó un montón de gente, como que había programación para casi todo el día, 24 horas, y no sé, como que de la noche a la mañana empezó, no me imaginé la expectativa que había. Hubo problemas para poner la antena, como que primero era en el edificio de CODE, creo que era un balcón ahí al garete, al lado del centro, y ahí no iba a funcionar hasta que pues el consejo no se dio, se tomamos. Que se convirtió en el estudio Antonio Martínez Lagares. Brutal. Y de ahí desde el 4 de mayo creo que fue. Es increíble que no sepa la fecha porque el próximo capítulo de esta semana es de Radio Huelga. Y como que eso lo tengo para ahí, no me acuerdo el nombre. El día, perdón. Y ahí que fue la primera transmisión. Y era radio. Era radio. ¿Cómo uno? ¿Recuerdas el número? La antena, después alguien abrió el Ustream y la antena llegaba bastante cerca, que no tenía un alcance gigante, pero fue a través del internet por el Ustream donde más explotó la cosa. Sí, porque después tú podías entrar a una página, ¿no? Era una página de internet cualquiera y ahí lo conseguías. Gente, no estaba WhatsApp, había Facebook. Ajá. Pero para aquel entonces, vamos a retrotraernos un poco. La cosa, yo me acuerdo en el CAED en Derecho, el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho, usábamos Google Groups. Era la manera de comunicarse. Y... Mira que Nando te manda saludos. Lo dice por ahí. Entonces, él, por ejemplo, había Facebook, sí, pero no estaba tan fácil la comunicación, sobre todo en video. No había lives por ningún lado. No había WhatsApp. No había Twitter, por supuesto, pero y Facebook estaba empezando. Como que había un par de gente como que blogueros que estaba a la cabeza de Cristian y como que existía eso, pero no una cuestión bien masiva. No era tan fácil, ¿no? Y lo que estaba para aquel entonces, creo yo, eran los blogs. Blogs no con V, no blogs tipo Chente. Eran los blogs con B, o sea, un blog, ¿verdad? Pero en computadora. Y de ahí sale también, ¿verdad? Rojo Gallito, que es el colectivo de prensa estudiantil desde adentro, que digamos otro medio estudiantil que era en ese entonces. Y salió antes que Radio Huelga. Salió antes que Radio Huelga. Radio Huelga cogió un boom porque tenía quizá un alcance más abarcador por, ¿verdad? Programas como el tuyo. No era solo de noticias, sino de joda, de todo. La diversidad y como que es algo que en este proceso de investigar para hacer el capítulo, como que la gente decía que era el rawness de la cosa, como que no había filtros. Nosotros no éramos de comunicación, solamente creo que había una persona, Meli, que ella estudiaba comunicación y sabía, y ella llegó bien preparada para hacer con una carpeta y toda la cosa, y nosotros como que, como que ya está la pizarra, va a ir, tú haz lo que te dé la gana. Había una línea como que pues había que hacer pro huelga, a favor de los reclamos, pero hasta ahí era como que
al garete, haz lo que te dé la gana, y era bien diverso, y también demostraba como la creatividad. Salió lo de la novela Amor de Barrigada. Amor de Barrigada. Eso es épico. Y como que traté de conseguir algo, pero como que está difícil. Oye, ¿verdad? El material eso para lo del capítulo de ahora, pero pues no está como que... Es algo que yo mismo quiero escuchar, porque yo escuché como los primeros 3 capítulos. Yo salgo en el segundo, que eso es bastante importante recalcarlo. Amor de Pero Barrigada. que eso fue de las cosas que a mí más me volaron la mente, que la gente más recuerda. Y vamos a hablar de tu programa. ¿Cómo era tu programa? Era por las noches, ¿verdad? Sí, era en horario de de 9 a 11 o 8 a 10, qué sé yo. Era después de las 7. Porque yo trabajaba ya casi full time para ese tiempo y cogía clases por la tarde. Entonces, o sea, que te cogía, te quedaba... Exacto, como que pues, ese era el horario que yo podía. También sabía que era el horario donde más gente podía escuchar, porque la gente trabaja de día y de noche como que podían coger un break. Y yo, pues, dije como que, dale. Entonces, el primer capítulo yo hice un script ahí bien detallado, así. Como nosotros al principio, una Biblia. Y yo como que, esto yo lo voy a hacer todos los días. Ya el segundo día. Y como que tenía problemas leyendo y como que, echaba para atrás. La gente, olvídate, habla ya lo loco. Y ya para el segundo dije, tenía los puntos y era... ¿Y cuál era tu flow? ¿Cómo tú te preparas? Pues, según mi papá, era jocoso, pero entretenido. No te decían, no hables malo, como a nosotros aquí. Por favor, Andrés, no hables malo. Mira lo que le pasó al gobernador. Esta revolución estadista. Sí. Pues era análisis de noticias. Yo daba unas descargas, que si yo me iba a un brote y estaba como 15 minutos en un rant ahí. Insultando. Y estaba nítido porque había un chat, ¿verdad? Y la gente te respondía y había gente como que tiraba pullas para agitar. Estaba nítido, uno estaba en un viaje. Y eso era de las partes nítidas, que la gente había como esa reacción inmediata. Sí. De la gente como que, hola, estamos escuchándote de, qué sé yo, de Sabana Grande o de Ponce. Bueno, yo me acuerdo, yo escuchaba por las noches, por las noches, para meterme en el chat a joder y escaparme al día. Sí, porque tú estás en bachillerato, tú no habías entrado a la escuela. Okay. Y mis hermanos estaban estudiando medicinas en México y ellos lo escuchaban desde México y yo jodía y te decía, mira, mándale a mi hermano salud y tú le mandabas, y ellos me llaman, mira, déjate el jodiendo. Adrián es tu fan, brother. Tenemos que invitar al Castor. Me gustaría escuchar los programas viejos, ¿verdad? Mira, yo también, eso debe ser un viaje. No. Hay cantitos yo super promo aquí. En el próximo capítulo ahí va. Como que rescaté un par de audios y hay cosas que yo digo, diablo, qué papelón. Y a veces digo, diablo, como que no estaba tan al garete. Eso es parte de ello, yo creo que eso pasa. Mira, y voy a hacer un chacho. Este boqueo que hicimos a tirar el piso. Otro cuento. Yo me acuerdo una vez, yo te he hecho este cuento a ti, no sé si lo he hecho en el podcast, de una vez que estábamos en una asamblea ya bastante adentrada a la huelga, tú sabes, la cosa estaba caliente y entonces se paró a hablar alguien de derecha ahí, ¿verdad? Alguien anti-huelga, que a veces se les hacía difícil. Y ya, no me tires. Pues el punto es que que sí, en esa huelga, yo sé lo que hacen en esa ducha. Yo también escucho Radio Huelga. Yo me acuerdo. ¿Verdad que sí? Que no son fecas. Para que ustedes vean que yo no me tocaba en este podcast. Todo lo que yo digo está corroborado. Nosotros buscamos, en ese momento me acuerdo que como eso se grababa esa asamblea, cortamos ese audio y se convirtió como en una promo. Así como en el huelga. ¿Y te acuerdas del Huelga Mix? Yo radico una emoción. Puntos de orden. Ay, eso pueden buscarlo en YouTube, el Huelga Mix, que es como que la mejor canción del mundo. Diablo, ¿en qué canal de YouTube tiene que tener como 1 millón de views? Yo no sé, hay como 3, parece que lo piratearon. O sea, imagínate. Ok, seguimos. Eso lo podemos compartir. Sí, buenísimo. Huelga Mix. Ok, entonces, después de Radio Huelga, ¿cuánto duró Radio Huelga? Radio Huelga sigue todavía. Después del break, se cogió un break entre el primer proceso de la huelga y el segundo. Después, pues, lo que pasa en estas organizaciones estudiantiles, como que viene el día a día. En la huelga todo el mundo estaba disponible porque no había clases, como que teníamos todo el tiempo para eso. Después empiezan las clases, pues poco a poco el tiempo libre es menos. Y fue reduciendo la gente, se fueron graduando, como que no hubo ese cambio generacional y hubo un tiempo que estuvo apagado. Para los últimos procesos de huelga han intentado levantarlo un par de veces, pero
pero se mantiene, por lo menos la página está en Facebook, está vigente y y siguen publicando cosas cada cierto tiempo. Pues eso es bueno, para que la gente vaya a Facebook y se suscriba ya a la página de Radio Huelga. Y, brother, una pregunta técnica. ¿Cómo grababan? Porque a veces hay fotos tuyas por ahí con, ¿verdad? Con un micrófono en el topito y la cosa. ¿Eso también iba en vivo por radio o con la mochila? ¿O cómo era, brother? A veces era con el celular. Como que hay una foto, me acuerdo, del primer día del proceso de diciembre, que está Adriana... Mulero, exacto, hablando en educación. Y yo estoy al lado como que con un teléfono así, creo que era un Nokia de esos. Un Nokia, el Snake. Ahí como que pegaba y así era que transmitíamos por teléfono. Ese de la marcha era con una grabadora que yo después como que corté los audios y lo utilicé. Pero eso no iba en vivo inmediatamente. Pero cuando era por teléfono sí hacíamos la capacidad de transmitir en vivo. En el 2010, brutal. ¿Y tiene alguna idea de cuánta gente llegaban? ¿O no te atreves a decir...? ¿Qué sé yo? Ahí estimado. Yo soy bien conservador en los estimados. Siempre tiro para lo más bajo. Así, eso es bueno para cuando hablemos de la marcha estadista de ayer. Pero me acuerdo que había momentos donde habían 5,000, 6,000 personas conectadas, así, en los momentos más cumbres. Y eso era lo que nosotros veíamos en la pantalla, como que eso se reproducía en otras y se dividía. Para el de cultura, para el concierto acústico de cultura, esa fue una de las veces donde más gente, que se cayó como 2 o 3 veces porque la gente estaba explotando el stream y no había como que ese potencial. ¿Y por qué el Castor? Pues esto, gracias a un anuncio de Colgate, hace mi juventud. ¿Cómo es? ¿Que tú saliste? Sí, gracias, señor Castor. Y mi pana Luis Omar, que fue como el que yo empecé todas estas cuestiones de protesta y involucrarme políticamente, con una amiga de nosotros que pues ya falleció, Judy, empezaron a tripearme. Yo pues tenía unos dientes bastante... Todavía los tengo, como que resaltan. Los perdientes naturales tú tenías. Y como que ellos eran los únicos que me decían eso. Ya en la huelga, que todo el mundo cogía como que nombres así, apodos para camuflajearse. Yo pues dejé coger Castor porque como que me lo dicen y ahí se quedó, no sé. ¿Y la gente te reconocía por ahí cuando tú ibas por ahí? ¡Castor! Sí, a veces, ¿sabes? Y me gritan ¡Castor! Así yo... Hola. Qué brutal, hermano. Sí, es un poco... Es incómodo. No es incómodo, pero es raro siempre que alguien me grita así. Como que no me molesta, pero... Mira, que me hablen normal, no me griten. Y antes del podcast, hasta ¿estuviste trabajando en alguna otra cosa que has hecho por ahí? Pues con la fotografía. El break de Radio Huelga y ahora el podcast, pues como que estuve un tiempo haciendo nada. Y después empecé a meterme a hacer cómics. Y ahí fue que traje una variedad de los cómics y los zines. Enséñalos ahí, va. Y explícanos, ¿de dónde sale la idea de hacer estos cómics? Vamos a leer por encima para los que están escuchando en podcast. Pues yo empecé haciendo este cómic que se llama A veces pasa, que era como unas historias de amigas mías. Como que yo hice un personaje de una mujer y amigas mías me daban historias. Y yo hacía como estos paneles de una secuencia de 4 paneles sobre esa historia. Yo veía como que los cómics estos gringos de los 60, como que me gustaron. Yo leía a Turey cuando era pequeño. Y después grande vi que estaba Soda Pop haciendo cómics aquí y Día. Y encontré como que si ellos lo hacen, yo puedo hacerlo. ¿Y tú dibujas? No también. Sí, exacto. Por eso está como que a nivel escolar. Como que no hay que dibujar bien para hacerlo, pero... Y como que me tripió. Mi hermana también, que ya es bibliotecaria en Estados Unidos, como que me expuso a mucho contenido esto de zines, que es lo más que me gusta, porque son como revistas artísticas que uno fotocopia y las vende y eso. Y por eso participé en el Festival Tintero, que fue en el 2015 creo que fue, que es el festival de arte independiente y cómics más importante para mí aquí en Puerto Rico. Y el primer año participé con el del Libro Rojo del Amor, en la categoría de zines, y ganó Mejor Zines. ¿Qué es eso? Que es como un compendio de la vía revolucionaria. ¿En qué año fue esto? 2015, creo. Nítido. O sea que tú llevas ya un par de tiempo metiéndole a los cómics. Exacto. ¿Y los vendes por ahí? Pues ya no tanto, porque como me dije, como que voy a concentrarme en esta cosa. Y como que tengo estos lapsos que me meto en mundos, estoy un tiempo y como que me aburro y hago otra cosa. Pues ahora es esto, lo del podcast. Y de vez en cuando hago como arte y cosas así cuando me piden. Qué sé yo, el más reciente fue Nublado, que fue un compendio es una antología de historias del huracán María que hicimos entre como 15 artistas de aquí de Puerto Rico, y ese salió en el tintero de este año. Qué nítido. Y si uno quiere si yo quiero conseguir pues eso, pues me escriben por Instagram o Facebook a Castorillo, porque realmente como que no hay un espacio porque antes estaba Mundo Bizarro, que era una especializada en cómics, uno los podía dejar ahí.
Y hay otros sitios donde uno los puede dejar, pero como que hace tiempo que no dejo por... Pues, y lo deberías como que tirarlos en tu Instagram, parle... Sí, tengo que... ¿Verdad? Porque están meterle y hay un montón, qué sé yo, estaba buscando eso. Faltan un montón, tengo como 15 a casi 20 publicaciones que he hecho en estos últimos años. Me gusta hacer muchas colaborativas, como que la mayoría de los scenes son... Como que me gusta trabajar con otros artistas porque... Como que esa cuestión de la competencia y eso, que se dan un multo en el mundo de arte tradicional que yo estaba cuando estaba en la academia. Pues al meterme a este mundo, como que la gente está bien dispuesta a colaborar y como que hacemos un serrucho y entre todos lo publicamos, como que nos avisamos, mira, estoy haciendo esto y mucha gente se une y por eso me gustó mucho el corillo de cómics aquí en Puerto Rico. Y eso está tan nítido y yo comparto esa visión, así que por eso vamos a hablar ahora de otro podcast. Porque en vez de ver este tipo de cosas como competencia, que si nos van a quitar, que si esto, que si lo otro, yo creo que podemos ocupar un espacio, ¿verdad? Y crearlo y ayudarnos mutuamente. Así que vamos a aprovechar entonces ahora para hablar de tu más reciente proyecto, que es precisamente un podcast. ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Y dónde sale la idea? Ok. Se llama Castorillo, el podcast que cuenta las historias de Puerto Rico. Es un proyecto que se va a salir bisemanalmente, que lo pueden escuchar por Spotify, por iTunes y por Podbean. Y... bueno, ese es el nombre. La idea. ¿Por qué decidiste hacer un podcast? Pues eso me preguntaron los otros días y yo como que no recuerdo cuándo fue el momento que dije, diablo, voy a hacer un podcast. Pero... bueno, sí me acuerdo cuando decidí hacerlo. Pero cuando me vino la idea de empezar a coquetear con esto, creo que fue con... Te Cuento, que fue un podcast que tenía Radio Universidad, que solo trabajaba Ezequiel Rodríguez, y él es un pana. Entonces, como que yo verlo trabajar y como que, diablo, esto de la radio está nítido. Él trabajaba en Radio Universidad. Y me tripió como que este concepto de hacer como unas historias y narración, como si fueran películas para los oídos. Pues eso como que me fascinó. Y como que desde chamaquito yo que siempre como que una aspiración es hacer cine, que lo he dejado a un lado, como que esto es lo más cercano a las cosas que yo tengo en mi mente, que lo puedo acercar. Y por eso dije como que esto del podcast es casi perfecto para lo que yo quiero hacer. Y empecé a estudiar, empecé a escuchar otros podcasts, principalmente los de Estados Unidos fue que empecé, porque me gustan los de los narrativos. ¿Puedes recomendarnos algunos? Hay unos bien famosos que han explotado, ¿cómo es que se llama el de crimen? ¿Lo conoces? Sí, Serial. Serial, ajá. Serial. Eso es como que casi que explotó el podcast. Y ese el primer season está brutal. Sí. Está This American Life, que es como que el más famoso de los gringos. Y Story Corps. Story Corps fue el que me dijo como que, diablo, esto es súper fuerte porque son historias breves de 5 o 10 minutos y yo estoy en el trabajo, yo trabajo en una biblioteca y a veces hay que estar chequeando, leyendo a Kelly. Y yo estoy como que un segundo riéndome con la historia y después estoy atacado llorando porque son como que cosas tan poderosas y dijeron como que en este medio se puede lograr cosas. Entonces de ahí brinqué a lo... Hay otro que me encanta que se llama Dissect, que es una cuestión de música, como que te describe las canciones y te habla de la influencia y eso me gustó. Pero de los de español, en Puerto Rico estaba ese de Te Cuento. ¿Y ya no está? No, ya ese no está, ese estuvo. Y ese tiene uno excelente que ganó un premio que deben escuchar, que es el de Noches de Fantasía, Sal Si Puede, que es de una barra gay de gente mayor en Santurce. Y ese capítulo está brutal. O sea, que son, digamos, pequeños... historias. Sí, pequeñas historias narradas. No es un podcast como este, ¿verdad? Exacto, que es más casual. Es algo bien producido, claro. Así. Que esos a mí me encantan también. Pero como yo dije, yo escuché todos los de Puerto Rico y dije como que aquí no hay mucha gente haciendo eso. Como, y eso es lo que como tipo radioambulante. Exacto, radioambulantes del top así en Latinoamérica. Está Las Raras Podcast, que es de Chile, que ese es más combativo, que ese es de los más que a mí me gusta, que deberían... Hay uno que se llama El Tetazo, que es de como un congreso feminista que hubo en Argentina, no en Chile, bien, no me acuerdo dónde era. Y es la crónica de esta muchacha que fue y cómo ella se fue radicalizando en el proceso y está súper nítido, como que el audio de las marchas hablando. Y pues ese que de Las Raras Podcast lo recomiendo para que lo escuchen. Relato Nacional, que es de Latinoamérica también, que son como que cuentos, yo creo que es más de Argentina. ¿Qué más? Aquí en Puerto Rico está el de Isla Doncella, que fue uno que tuvo Carlos Weber. Poco tiempo, pero exacto, porque cambió a YouTube, él cambió de... Ajá, sí. Como que y ahora es otro formato, pero ese es como que de las cosas más bonitas que estuvo nítido. Una buena producción. Él estuvo aquí también, Carlos Weber. Sí, exacto, ese lo escuché. Carlos Weber tiene una historia... Sí, afuera, tío. Y Al Margen, que fue... También tiene uno de narrativos bien nítidos. Tienen uno que van a un cierre de campaña de los PNP.
Y ese capítulo está súper gracioso. Sí, lo conocemos. Es que también, sí. Nosotros, mano, obviamente en lo que te podamos ayudar y dar consejos, hay muchos podcasts que pues se crean y por distintas razones, porque como uno no genera ingresos así de inmediato y esto uno lo hace por amor al arte, pues, o por terquedad y locura, pues, ¿verdad? Sostenerlo a largo plazo no siempre es fácil. Y hay podcasts bien chéveres y cosas que surgen y pues no se pueden sostener. Pero la cosa yo creo que es que seguir metiéndole mano y si mientras uno pueda, porque nosotros mismos no sabemos hasta cuándo vamos a poder, ¿verdad? Y qué compromisos económicos y otras cosas, pero seguir haciéndolo casi para uno mismo. Yo diría, tú vas a hacer lo tuyo, porque en la medida en que ya a nosotros de repente se nos ha acercado y que si auspicia y cosas, súper cool y le arrancamos la mano, pero eso no puede desvirtuar, ni mucho menos dejarle de decir cosas si tú hay algo que te molesta, por lo menos por la naturaleza de nuestro podcast, zumbarlo. Y si hieres a quien, tú sabes, porque eso es que lo nítido de los podcasts. Exacto. Sí. No, y ustedes, exacto, como que tienen la cuestión del Patreon y eso, que realmente pues tienen su gente que los vaquea y eso es súper válido. Como que yo lo trabajo con 2 personas que son como mis productores así. Está Ricardo Olivero, que él es el que desde Radio Huelga como que estamos trabajando, y cuando de las primeras personas que yo le mencioné el proyecto fue a él. Mira, estoy trabajando esto, le di preview y como que pues, tienes su labor mayormente yo pedirle cosas y cosas. Es una buena labor. Eso es tu Patreon. Y siempre me tiene unas críticas buenas que eso para mí es bien importante, como que porque pues que te digan cosas positivas súper, como que le da valor a todo ese trabajo que uno le mete. Pero como que a mí me gusta tratar de mejorarlo y no perfeccionarlo, pero como que hacer lo mejor que yo pueda. Y pues como que soy abierto a esas críticas, y hay personas que su opinión es como que antes de yo crear cualquier idea, como que la consulto para ver. La otra persona que me ayuda es Olga del Mar, que ella también estuvo en Radio Huelga. Y ella es como que esa consultante creativa que... Ella que me dice, mira, eso está mierdita, o podemos trabajar, y la ortografía, cualquier post al garete fui yo, el que está bien escrito es ella. Y como que con esas personas trabajo esto. El resto, pues casi todo lo creativo soy yo. Que desde... Como que cuando yo llevo 1 año y pico trabajando esto. En cuestiones de las ideas, tengo 16 historias o cosas que ya tengo más o menos programadas para hasta diciembre y luego en febrero. Cada 2 semanas, porque me quisiera mantener una consistencia, aunque no pensé hacerlo todos los lunes, pero realmente es imposible porque como que esto me tarda 1 semana hacer cada capítulo. Y para decir, lo voy a hacer todos los lunes y empezar mejor, uno lo hace... Sí, no, y a veces uno no tiene ganas y como que yo quiero... surgen otras compromisos. Sí, exacto. Ahora mismo en el trabajo tuve que dar una presentación la semana pasada de... El maravilloso mundo de búsqueda de bases de datos y catálogos y cosas así. Es una cosa... Qué divertido. Y pues como que son cuestiones bien técnicas, como que yo puedo pararme y estar 1 hora hablando, pero que sea 1 hora para mi trabajo, de algo bien profesional, como que pues tuve que prepararme y no pude dedicarle tanto tiempo a lo del podcast, porque esto es algo que me obsesiona. Yo estoy... Como que si no estoy trabajando en una idea, estoy trabajando el arte de un capítulo o haciendo el video o lo que sea. Yo también. Mi esposa le encanta que yo... yo soy soltero, que por lo menos... Me fascina eso, que yo te digo... Y eso es como que un sacrificio, porque a veces uno está hastiado, como que... y yo llevo un capítulo. Y como que este es el segundo y esto es demasiado intenso. Pero me gusta en lo que quiero hacer. Me da una satisfacción como que... qué sé yo, el research de unos capítulos, pues estoy, qué sé yo, desde diciembre del año pasado. Y cuando no es hasta que yo grabo todas las voces, ya corté así, estoy sentado en la computadora. A veces me meto una veral y así, estoy como 12 horas ahí sentado. Y cuando esa cosa se va formando, y es que digo, diablo, está... Como que esto vale la pena. ¿Y cuán largos tú esperas que sean en términos de duración? Yo espero media hora, 45 minutos como largo. Porque yo hice unos antes y uno como 1 hora y media. Eso era cuando lo cogía más artístico. Entonces hice uno el año pasado que se llamaba Esto no es un podcast. Entonces la gente, pues ¿qué? Y yo, sí, como que buena. Y como que se me cogiste ahí. Entonces como que, good job ahí. Y yo, no, son relatos sonoros. Y es como que, y dije, ok, pues voy a ponerle podcast porque eso es lo que la gente conoce. Y pues ponemos el hashtag de audiohistoria revolución estadista. Y eso, qué sé yo. ¿Y por qué historia? Y cuando tú dices historia de Puerto Rico, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Es cuál. ¿Hay una línea? ¿Qué tú crees que tú...? ¿Hay una línea o es historia de lo que sea? Exacto, como
no le puse, qué sé yo, Puerto Rico, sus historias. Le puse Castorilla, es como que a mí lo que me dé la gana. Okay, como que puede ser como un blog, pero como que parte de mí, pero yo no quiero hablar de mí. Okay. Como que es ver las historias de Puerto Rico, la diversidad. Okay. Por eso, claro, que no es uno de historia. Que es de historias porque me gusta darle como que esa emoción, la cuestión del storytelling. Ahí me gusta como que hacer un cuento, más allá de contar qué pasó, es de qué trata esa historia que uno está escuchando. Y pues yo leo libros, como que veo videos de estructuras de historia. Y son cosas como que el libreto me tarda una semana. Yo transcribo todo el audio. Mientras lo estoy escuchando, lo estoy escribiendo. Y ahí mismo me estoy viendo esto funciona, esto no funciona. Y lo divido por escena y tiro con un montón de tarjetas en el piso. Y esta es como que la secuencia lineal. Empieza aquí y termina acá. Entonces yo digo, ok, pues esos son los temas que tiene esta historia. Y voy barajeando esas tarjetas con las escenas para darle estructura a esa historia. Más allá de hacerlo lineal, como quiero hacerlo entretenido y eso como que me ayuda a ver cómo lo conecto. Y ya una vez ya yo tengo la estructura, como que lo fluye súper rápido. Perfecto. Pues, brother, antes de pasar al bono, que es una parte favorita de nosotros, repite por favor, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Desde cuándo? Para que la gente lo tenga claro. Pues esta semana, espero que antes del viernes, sale el primer capítulo. Tiene que ver sobre Radio Huelga. No es una historia de Radio Huelga ni de la huelga, pero el tema central es Radio Huelga. Se llama Castorillo, el podcast que cuenta las historias de Puerto Rico. Lo pueden encontrar por Spotify, por iTunes y por Podbean. Me pueden encontrar en las redes en Instagram y Facebook, que estoy más activo en eso. Twitter todavía como que me cuesta, porque como que dejarle esa accesibilidad a mi cerebro de postear cualquier cosa al instante, pues como que no estoy muy seguro de eso, que todavía estoy como que bregando. Sí, a nosotros tampoco Twitter es nuestra favorita, pero es nítido, pero es eso, es la reacción. Lo que pasa es que ahí tienes que estar pegado todo el tiempo. Sí. Exacto. Y eso lo complica, ¿sabes? Estar reaccionando a cualquier cosa, pues es más complicado también. Pues, nítido, vamos al bono. Ok, varias cosas de las que hablar. Pero, ¿cuánto llevamos? Ya como 50 minutos, algo así. Revolución estadista. Recuerden, si se está escuchando bien, #Revolución Estadista, corillo. Ok. Ajá. Pues métele la Revolución Estadista. No hay mucho que decir. Ayer hubo una manifestación convocada por el movimiento Revolución Estadista a favor de la estadidad. O sea, estuvieron en... Espérate, salió un aplauso ahí. Salió un aplauso. Yo creo que yo quería hacer esto. Se estima que hubo allí en la manifestación. Los millones. Castor, pero si eres el que cientos de miles. Kenneth McClinton, que siempre tira bien por debajo. Para él tenía que haber allí 10 personas. Cientos de miles de estadistas. 3 gatos. No cabían en la acera. No. Yo creo que como 500 personas. Yo creo que menos. Algo como 300 a 500, yo diría. Sí, siendo optimista, como 300 ahí, como que para darle break. Ejerciendo su derecho natural a que otro país lo haga parte de sí. Es una cosa... Contando las estrellas de la bandera gringa, sí, había más gente. Sí. Yo creo que lo más curioso de esa manifestación es el flow revolucionario, ¿verdad? Están comiendo candela encapuchados con la bandera de Estados Unidos, grafiteando. Pero ¿cómo explicamos este fenómeno? ¿Qué está pasando aquí? La apropiación de símbolos y signos. Se han montado en la cosa del derecho a la estadidad como una cuestión de derechos civiles. No, es el viaje, no lo tiene. Yo estuve leyendo ayer otra cosa ¿verdad? De la admisión de estados y demás. Y es que es todo un viaje, pero equiparar algo contra lo que nosotros desde este podcast hemos combatido muchísimo. Esta idea de los derechos civiles y casi como... ¿Sabes? Porque, ¿verdad? Parece una lucha de igualdad como ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Y es una paja, no lo es. O sea, no lo es como casi ¿verdad? La entrega de lo que debería ser tu derecho a gobernarte a ti mismo como parte de una historia distinta que no es ni mejor ni peor, pero que es tuya, que has recibido cantazos a tu fuete y que continúas cogiéndolos de la manera más descarada después de promesa con el presidente que quizás más abiertamente, aunque no de manera distinta, pero el que más directo te ha dado una y otra vez. Y tu reclamo es... ¿Sabes? Eso. Pues yo creo que por eso mismo es. Yo creo que... Y es curioso porque de las que estaban cantando somos más y no tenemos miedo. Sí, ellos ni adaptaron las consignas. Somos más y no tenemos miedo. Y es curioso porque que no tienen miedo. No sé, a mí me parece que el movimiento estadista en Puerto Rico se basa en el miedo. Miedo a estar como Cuba y Venezuela. Miedo a la pobreza. Miedo a morirnos de hambre. Ese post te quedó bueno. Miedo a perder el dólar americano. Miedo. Es el miedo.
miedo. Así Exacto, que de todas las consignas, como que ahí se fueron un poquito al garete. Pero ¿qué van a decir? Pero queremos más cupones. Queremos más cupones. ayuda. Queremos. Pero ¿dónde estaríamos sin ustedes? Pero bueno. Pero, qué sé yo, algo positivo que le saco a todo esto, me parece que hay miedo al independentismo. Sí, y eso yo lo tomo como algo positivo porque, ¿verdad? Parece que algo está pasando y sobre todo después del verano del 2019, que sí, no fue un movimiento independentista, pero sí yo creo que hubo mucho de eso, y yo creo que todo lo que está pasando con el movimiento estadista es una respuesta a todo lo que ha pasado en los últimos meses, y eso a mí me parece algo positivo. Y así cool. que metan mano. Que metan mano y que la lleven a Washington y que empujen a ver si es verdad. Ahora, hagan lo que siempre repiten de manera falsa, que es que pues, si no me lo dan, me voy a la independencia. Embuste. Y lo decía Romero y lo decían todos y roncan. Embuste. Ustedes, el día que eso suceda, se van más rápido que ligero y prefieren el ELA 20 veces. Porque les da algún tipo de vínculo y cosas, a pesar de que no les dé poder político real. Pero empujen, se chave. Seguro. Sí, yo creo que ellos tienen su derecho a hacer el papelón que les dé la gana. Que como sí. Sí, que lo va a hacer. Nosotros no les vamos a entrar a macanazos como ellos han los hecho. policías estaban allí marchando. Sí, entonces ¿a quién ellos le estaban protestando? ¿Verdad? Yo son 10. No como sé. que ellos pasaron por el tribunal y es como que no, ustedes tienen que aceptarlo y vamos a hacer protestas para que nos acepten. Y es como que vas a protestar contra el gobierno federal. Eso como que, no sé, eso me resulta jocoso. Y es como que, ok, vamos a protestar al amo para que nos acepten. Es más o menos como lo que nos contaste ahorita de que esto no es un podcast y la gente como que no, y tú ahí... Bueno. Exacto, piénsenlo. Hay algo, esto no es necesariamente eso, pero hay algo que yo se lo atribuyo a Carlos Díaz Olivo, que es el síndrome del estadista maltratado. No, que es que nos tratan mal, nos dicen que somos brutos, que esto... Loco, ustedes son... O sea, si no son una mayoría absoluta, ciertamente son, digamos, de la pluralidad de grupos en Puerto Rico, el que más consolidado está, la base más fuerte. Eso yo no lo puedo negar. Ustedes se han dividido el poder en los últimos 60 años, quizás de manera equitativa, no sé cuánto. En el siglo XXI han tenido la misma o más gobernadores. Controlan el Supremo, la legislatura, el Ejecutivo continuamente, los medios de comunicación. ¿De qué ustedes hablan? ¿Entiendes? ¿Dónde está el...? Pero está bien, para adelante. Me gustaría pasar al perreo intenso, si me lo permiten. Al perreo intenso, porque como estamos en el bono, el viernes yo me acosté. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? Sí, porque yo soy un buen padre de familia. Yo estaba tranquilo en la mía viendo películas. Cuando me levanto el sábado, como a las 5 a correr. Y a ver el juego de baloncesto. Y de repente le ganamos a Puerto Rico. Perdón. Le ganamos a Puerto Rico. Puerto Rico tuvo un gran desempeño en China. Le ganamos a Irán. Me dice el corillo que acabamos de pelear con España dignamente, pero está bien. Y de repente veo unos memes, unos videos por todas las redes de Jorge Rivera Nieves en el concierto de J Balvin, que repitió su frase célebre de "el perreo intenso acaba de comenzar". Y me voló la cabeza, estuvo bien trivioso. ¿Qué les pareció eso? Nítido, eso es otra de las, el perreo combativo. Oye, eso les faltó a los estadistas ayer. Exacto, yo creo que por eso no llegaron a gente. No llegaron al nivel porque les faltó el perreo combativo. Mano, pero me pregunto, ¿cuánto le habrán pagado al compañero, colega Jorge Rivera Nieves, que es un periodista, ¿verdad? Bien conocido, muy cool. Por tirarse esa línea. Yo creo, digo, no lo sé, estoy hablando WhatsApp, pero yo imagino que él cobró por esa gestión. Y tuvieron que haber... que cobra bastante intenso. Y que es un tipo bien formal. Sí, lleva años. Lleva años bien formal, un buen tipo, un profesional, o sea, no nada malo con que haya cobrado, pero me imagino que tuvieron que haberle dado un billete. Por tirarse esa línea. Y él se lo gozó, se veía como que bien pompeado dentro de su viaje serio así, como que... Porque, con el debido respeto, algo ahí, pero más cabrón, ¿verdad? Pero se la comieron. De verdad que esta gente tiene unas producciones obviamente de calibre mundial, no hay forma de negarlo, más allá de lo que usted crea del contenido, de la música, de los... ¿sabes? Tienen los recursos ya no es esto yo como que tuve interés de ir, como que el primer concierto así de reggaetón, perreo que yo fui fue el de Bad Bunny, y como que me voló la mente, como que nunca... Como que yo sabía cómo era el show, pero ver todo el diseño de la tarima y toda esa cosa fue impresionante, y como que yo nunca había estado bailando por 3 horas así. O sea que estuvo bueno. Estuvo, yo la pasé, ¿sabes? Sí. Estamos como el meme.
hay una canción que como que me da emoción porque es bonita, no hay ningún vínculo así. Y yo estaba... qué sé yo, era un concierto, uno está... Sí, perreando intensamente. Y yo estoy como que cantando así y empiezo a llorar. Empecé a llorar. La del lado me mira como que tú estás bien. Yo sí, yo lo estoy pasando cabrón. Como que, gracias. Esto es una montaña rusa de emociones y sentimientos. Ay, Bad Bunny, el revolucionario. Coño, Bad Bunny. El mundo está de la risa al llanto. Yo estoy como el meme. En 2017. ¡Ah! ¡Bad Bunny! ¡Ah! Macharra en 2019. No, y eso es algo que trabajaré en un capítulo próximo. Como que yo también era así, como que el hate, el perreo, el reggaetón, machista y toda esa cosa. Y como que yo me puse a investigar y a pensar y yo me acuerdo en la escuela, bajo la época de Rosselló, lo de mano dura contra el crimen, las zonas escolares libres de drogas y armas, que nos llevaban a estas conferencias a la policía a la escuela, a hablar mal del rock y del reggaetón. Y como que todo este prejuicio, como que yo tenía, vino de eso. También me acuerdo que había redadas contra los discos contra los cassettes de reggaetón en casa de los tapes y arrestaron gente. Y como que de ahí fue que yo saqué todo ese, como que prejuicio, reggaetón, qué sé yo. Y ahora, como digo, diablo, está... como que uno tiene sus diferencias. Tengo yo tengo mi batalla por la cuestión desde el feminismo, internos. Claro. Desde el feminismo, no desde el conservadurismo cursi de que la gente no perree, tenga sexo. Pero, ¿verdad? Pero hay algo ahí que todavía yo no... Y uno reconoce como que cuando quieren ser controversiales o romper con unos paradigmas, pero también hay cosas que están al garete. Pero, pues, cuando empieza ese pam, ya... Sí, ya. Como que sale natural. Sale natural. Intenso, como es un súper buen tema porque, sobre todo en estos días y después del perreo combativo y Bad Bunny, el corillo de reggaetoneros que se unió a la lucha en Puerto Rico, pues hay una crítica y yo fui al perreo combativo. Yo no pude ir, yo estoy bien mordido. Yo fui y la pasé brutal también. Pero la gente no hay footage, yo espero que no. Yo voy a cámaras de televisión yo voy a la cámara de televisión hacia encapuchada y vayan a YouTube y buscar los videos así como que sí. Pero y la gente allá, pero feminista, tú que eres feminista y cómo te gusta, ay Dios, y es un tema bien complicado, man. Aquí le metimos un poco con Gamelín a eso, analizamos poco, el conejo cuando complicado. el conejo hizo como que se fue estratosférico. Así que eso, algo gracioso porque es el único, como que yo tengo panas que son metaleros y escuchan como que black metal, que hablan como que de cosas horribles. Y para ellos eso no es nada, pero vienen y escuchan reggaetón. Que estoy escuchando esa cosa misógina y es como que tengo que como que validarme o excusarme por escuchar eso. Como que mira, vete por carajo. Exacto. Yo sé que está jodido, como que y lo critico, lo digo donde sea, pero si lo ponen, me gusta y a veces me gusta escucharlo cuando estoy, qué sé yo, por ahí caminando. Peor es que te guste, que te guste escucharlo o que te pompees para bailar si lo escuchas y decir no, a mí no me gusta. Sí, exacto, como que mira, pues, soy una contradicción, lo siento. Hombre, estamos llenos de contradicciones. Y además no estamos hablando de Bad Bunny para Gobe, nada por el estilo. Nosotros, al menos nosotros no. Pero probablemente debe haber uno que otro. Y eso, ahora poco más serio, pero también eso puede ser parte del fenómeno, digamos, de elevar a ciertas figuras que adquieren un poder brutal, no necesariamente Bad Bunny. Puedes pensar en Jay Fonseca, Molusco, cualquiera, que de repente entran en la arena política, porque que no me digan que no, eso es un error también que ellos cometen o que se mienten a sí mismos. No, yo no estoy haciendo política. Cabrón, sí. Cuando te montas ahí en esa tarima y estás haciendo política. O sea que, ojo, si son ellos, no nosotros los que los cruzamos, sino ellos cruzan, pues la línea va a tener que ser distinta. Porque, por ejemplo, de repente se tira, qué sé yo, el Molusco, quien sea, que ha jugado con eso y que no tiene, desde mi punto de vista, ni una línea de izquierda, ni una línea de esto. Y porque de repente llevaste la bandera en ciertas causas casi a ideológicas, anti-ideológicas desde su punto de vista. De repente ahora te voy a dar un poder brutal para dirigir, ¿verdad? En términos políticos. Si es que ese fuera el caso. Nada, algo ahí que tiro, pero lo que digo es que lo que sucedió en verano, lo bonito fue que trajo un montón popularizó, socializó nuestras causas, que eso es lo que buscamos. Y ahora vamos a ver con qué se come eso. Y cómo se produce. Eso es algo que yo estaba pensando, qué vacío de liderato tenemos. Una pena. Que estas personas así, que tienen su following, de momento se insertan y pueden jalar un montón más de gente que llevamos 1000 años aquí en este proceso de lucha, que también pena. Es como que algo que tenemos que analizar de qué está funcionando de ellos, que no nos está funcionando a nosotros como resistencia, oposición a la porquería del sistema que tenemos aquí, que así mismo es. Y impresiona. A mí todavía yo no he procesado
como yo vi a Bad Bunny en una fucking marcha yo creo que con una bandera. No como que todavía yo no... Lo veremos en el libro después, pero no lo tenemos. Por eso, o Molusco, esto no es de política, esto no tiene que ver con... Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? Porque para nosotros que somos tan políticos y tan ideológicos, es como... Tú te paras en una tarima y me dices, quítenme todas las banderas de los partidos. ¿Qué tú me estás diciendo? No, yo estoy aquí por ciertas causas. Y ese es el issue, pero como tú dices, hay que ver cómo canalizamos eso y qué funciona y qué no, por qué, y meterle mano. Bueno. ¿Estamos? Y yo creo que algo es eso, algo que ustedes están haciendo aquí es una nueva forma de hacer esos acercamientos políticos desde otro espacio, otros medios. Esa fue la intención desde el principio. Esa es la idea. Y tú también, porque tú cuentas historias de Puerto Rico y eso es bien importante. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo es que sale el primero? Bueno, ya pueden escuchar el prólogo. Que es como una introducción, como los prólogos de los libros. Yo trabajo en una biblioteca, así que como que todo esto yo lo veo como un libro sonoro, así, dentro de los viajes que yo me hago en mi mente. Y el prólogo era como una introducción a quién yo era y qué es lo que voy a hablar y cómo va a ser el flow más o menos. Va a ser un poco más suave, no va a ser tan serio, como que voy a dar espacio a improvisar para que suene más relajado. Y pueden escuchar el prólogo eso y pues ya el jueves espero que ya esté online, si no el viernes seguro. Esta semana. Va a salir cada 2 semanas. Son historias de Puerto Rico, de historias culturales, hablo de discos, hablo de un cómic y también como que quiero romper el formato de cómo hacer una reseña cultural o algo sobre un material de arte. Como que voy a hacer uno del cómic, pero ¿cómo yo puedo hacer para que la gente pueda visualizar el contenido de ese cómic más allá de hablar con el artista que lo hizo? Darle profundidad a las canciones, a los eventos. Hay uno que es como una colaboración con Radio Independencia, que eso lo diré más adelante, que inspirado en uno de las entrevistas que ustedes hicieron, dije como que esta historia está chévere, deja ver qué puedo hacer con esto, que ese pues, saldrá para principios de octubre. No voy a decir que es para que no lo escuchen antes, pero cuando salga tengo una idea. Nosotros más o menos lo estamos enterando también. Y si escuchan bien el prólogo, sale. Y como que salen sus risas así de fondo. Y nada, como que el cierre va a ser en diciembre. Es con un capítulo de Navidad. O sea, cierre de la primera temporada. Exacto, lo va a hacer por temporada porque hacer esto por un año... La gente está acostumbrada a binge watching, como que... nada que ver con esto. Como que a mí me gustaba ver series semana tras semana y esas son las más que se me... Tampoco tengo la posibilidad de hacer 16 capítulos de cantazo, porque si no me... Yo soy así, brother. Esta cosa es... Me voy a sentar, lo vi en 8 horas, pues y después... Coño, o sea, ya a mí no me molestaba esperar un ching. Si no, hay gente que me ha dicho, lo he escuchado 5 veces. Y hay gente que no ve un capítulo, lo ve una vez y ya se olvidan de eso. Que como que me quiero darle tiempo para que lo procesen, se hable, lo escuchen otra vez y porque es físicamente imposible hacerlo. Sí, además, con el esfuerzo que uno le mete, es como que, sí, yo me tardé una semana haciendo esto, yo no sé cuánto tiempo cuadrándole y lo escuchaste en 35 minutos y lo dejaste ahí. Es difícil, porque si nos dedicáramos a esto full time, pues sería otro cantar, pero trabajar y tener otros compromisos a la misma vez. Y podemos hacerlo si usted se convierte en patrocinador de Radio Independencia. Bueno, corillo, ya llevamos 1 hora y 6 minutos y si me están viendo en YouTube me ven aquí inquieto, así que yo creo que es un buen momento para dejarlo ahí. Queremos agradecer a Pedro, Jaimito, Pablo, González, Lugo, el Castor, Castorillo, Pedro Lugo. Pedro Lugo. Castor no importa. Pedro Lugo o Castor González. Ahí está. Sí, como quiero va a responder, como que... Si los veo, porque a veces no están espejuelos y no es que no quiero hacer que no ven. Ya me pasa también. Pues, mano, gracias por estar con nosotros. Gracias, y, gente, gracias. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al Castor por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima. Coño, pues estoy súper pompeada.